¿Alguna vez te has encontrado en un callejón sin salida? No solamente un callejón sin salida, ¿no? Que donde llegas con tu carro y dice callejón sin salida, sino en un pasillo de hospital donde te sientes solo porque tienes un familiar enfermo, o en una cama donde estás postrado y te sientes solo y abandonado. ¿Alguna vez te has quedado con los bolsillos vacíos y has estado hurgando en los rincones de tu casa para encontrar 5, 6, 7 pesos para un kilo de tortilla o medio kilo y no tienes los recursos? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde por tus errores, por tus malas decisiones, te encuentras con los brazos cruzados porque te han dado la espalda, porque tú has cerrado las puertas, porque tú has tomado decisiones, has lastimado a otros y sientes como que el piso se abre y abajo hay un abismo y no hay nadie que te pueda ayudar? ¿Alguna vez te has sentido aplastado por el peso del pecado, sintiéndote culpable, diciendo que ya no tienes remedio, que has intentado muchas cosas pero no puedes salir de ese problema, de esa situación que estás viviendo porque has caído en un círculo vicioso? Te sientes oprimido, solo, abandonado, que Dios no te escucha. Y a veces piensas que puede ser que ni Dios exista, ¿verdad? Porque oyes susurros en tu mente diciéndote que si Dios fuera bueno no estarías viviendo la situación que estás viviendo. El día de hoy tengo un mensaje que se titula La salvación es del Señor. El propósito de las plagas en Egipto. Y quiero que me acompañes con una oración y que le digas: Dios, háblame, Padre Celestial, habla a mi corazón en este mediodía. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra el día de hoy. Que tu nombre sea glorificado. Con nuestros amigos y hermanos que están en este servicio presencial y también aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de alguna plataforma digital. Dirígenos, Padre Celestial, dirígenos con tu Espíritu Santo a la obra completa de tu Hijo Jesucristo. Es nuestra oración en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos, amén. Para ustedes que nos siguen por alguna plataforma en vivo, o ustedes, mis hermanos y amigos, es necesario que tengan una copia de este libro. Este libro se llama la Biblia. La gente quiere conseguir algo, un producto, algo que te gustó, un perfume, unos tenis, y tú lo buscas. Y cuando pensamos en la Biblia, decimos: la Biblia, aburrido. Ponte un propósito, consigue una copia física de la Biblia para que leas. Aquellos que traigan una copia física, acompáñenme, porque vamos al capítulo 7 de Éxodo. Éxodo capítulo 7, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y escucha lo que dice esta palabra, Éxodo capítulo 7, versículos 1 al 5. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Tu obligación es decir todo lo que yo te ordene que digas. Tu hermano Aarón, por su parte, le pedirá al faraón que deje salir de su país a los israelitas. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales milagrosas y prodigios en Egipto, él no les hará caso. Entonces descargaré mi poder sobre Egipto. Con grandes actos de justicia sacaré de allí a los escuadrones de mi pueblo, los israelitas. Y cuando despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo
soy el Señor. El libro de Éxodo señala que los israelitas viven en Egipto bajo el pesado yugo de la esclavitud. Viven en una sentencia de muerte. No hay descanso para ellos las 24 horas, porque cuando se acuestan a dormir saben que se levantarán siendo esclavos. Y cuando se levantan siendo esclavos están viendo el reloj a qué hora termina su jornada, porque seguirá un día tras otro, 365 días del año bajo el poder del yugo de la esclavitud y una sentencia de muerte. El libro de Éxodo es un libro histórico, es un libro inspirado por Dios que se encuentra dentro del canon de las Escrituras y nos narra los actos de redención de Dios. El libro de Éxodo nos presenta que la amenaza a la seguridad del pueblo de Israel se encuentra en un gobierno humano llamado Egipto. Vemos los primeros capítulos de Éxodo donde la dura esclavitud y la muerte de los bebés varones siendo echados al río amenaza la existencia misma del pueblo de Israel. Y Dios, a través de sus plagas, se enfrentará a ese enemigo. El único que puede redimirlos es Dios. La salvación es del Señor. Y la victoria de Dios que nosotros conocemos, porque ya lo hemos leído, lo hemos visto en alguna película, la victoria de Dios sobre sus adversarios se convertirá en un fuerte llamado a temer a Dios y a creerle a Dios, a rendirnos delante de nuestro Redentor. Israel, los israelitas, las 12 tribus de Israel, experimentaron en carne propia no solo la amargura de la esclavitud, sino la libertad de esa redención. Y yo no quiero hablarles mucho acerca de lo que significa estar bajo el yugo de la esclavitud, pero si tú has vivido en ese yugo de esclavitud, puedes experimentar la dulzura de la redención en Jesucristo. Y estoy hablando de esta palabra, experimentar, que no te lo cuenta nadie, que tú mismo lo has vivido en carne propia. Los israelitas vivieron en carne propia la amargura y la muerte de estar bajo el yugo de la esclavitud en Egipto. Pero también el libro de Éxodo nos dice que experimentaron a un Dios que los redime, a un Dios que los salva. Y el día de hoy el propósito de este mensaje es que tú puedas experimentar a este Dios, cuyo nombre es Jesucristo. Hoy te quiero hablar de Jesucristo, de este Dios poderoso que nos redime, y que tú puedas ser transformado con ese encuentro con este Dios. En primer lugar, el pueblo de Israel vive en esa esclavitud y el yugo del faraón es poderoso. Siguiente diapositiva. Los funcionarios de Egipto, los magos, el pueblo de Egipto oprime a los israelitas que han vivido por muchos años en Israel, en Egipto, los israelitas que vivían en Egipto. Dios llevó a su pueblo a Egipto con ese propósito, no solo de redimirlos y salvarlos, sino de mostrar su poder. ¿Cuál es el mensaje que se va a repetir en cada una de las plagas? ¿Cuál es el mensaje? Siguiente diapositiva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo capítulo 7, versículo 16. Acompáñame en la Biblia. Tú que me estás siguiendo, acompáñame en la Biblia, que te estoy hablando directamente de lo que la palabra dice. Éxodo 7, 16. Dice de esta manera: dile allí, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a decirte, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto en el desierto. Capítulo 8, versículo 1, que vuelve a repetir: el Señor le ordenó a Moisés, ve, adviértele al faraón que así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo.
Amigos, cuando nosotros llegamos a Egipto, cuando vemos en Éxodo, el libro de Éxodo a Egipto, estamos viendo a la potencia mundial, a una potencia mundial, el mejor ejército. Siguiente diapositiva. Anterior, perdón. Faraón, su ejército y su cultura son poderosos. No te puedes librar de ellos. Tienen la mejor tecnología del mundo. Son los maestros en las artes y en la universidad, la mejor arquitectura del mundo. Son los maestros de la ciencia, de la medicina, del embalsamamiento. Todas las clases de ciencia están centralizadas en Egipto. Egipto es poderoso. Librarse de Egipto es imposible. La condición de los israelitas en Egipto es una condición triste, desesperada, en un callejón sin salida. No hay quien pueda redimirlos. O sea, imagínate que uno de esos esclavos dice: vamos a hacer una huelga. Inmediatamente Faraón llega con sus garrotes. ¿Quién quería huelga? ¡Pum! Garrotes, y los manda al hospital. ¿Sí? No hay una forma en que tú puedas decir: vamos a romper los yugos de la esclavitud de los egipcios. Era imposible. Vamos al punto número 2, por favor. Punto número 2. La salvación es imposible humanamente hablando. Es como si nosotros pensáramos que podemos redimirnos a nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Que tú puedas redimirte y decir, así como alguien, yo les predicaba a las personas en las calles y decía: primero, pastor, deje que yo arregle mi vida y voy a ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Alguna vez le has predicado a alguien así? Es que mi vida no está bien, déjame la arreglo primero. Es como si tú quisieras llevar un automóvil que no le duele nada al automóvil, o que quisieras ir al médico pero no tienes ningún problema. Vas al médico porque te sientes enfermo. Buscas ayuda porque te sientes quebrado. La salvación es humanamente imposible. Si quieres regresar una diapositiva, por favor. El mandamiento de Dios para nosotros en un sistema como el de Egipto es salir de ese sistema que nos esclaviza. Y nos dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, en versión Reina Valera: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios va a desplegar su poder sobre Egipto y nos dice que debemos salir de ese sistema. Ahora, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? La salvación es imposible. La salvación es de Dios. En el Éxodo capítulo 3 vemos que Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo y le dice: yo soy el que soy, diles que yo soy te envió y que dejes salir a mi pueblo de Egipto. ¿No te daría risa que tú llegaras a la oficina del gobernador y que te dijeran: oye, ¿por qué vienes? No, es que se me apareció una voz en una zarza ardiente y por esa voz yo vengo a ti. ¿Qué haría ese gobernante? ¿Qué te diría? Se carcajearía de ti, ¿verdad? Oye, ¿cómo? Una voz. Oye, agárrenlo y llévenselo a un centro de rehabilitación porque fumó mucho, ¿no? Está mal de la cabeza. Humanamente hablando, no puedes llegar a un ejército y decirle: ¿sabes qué? Se me apareció alguien en un arbusto y este arbusto no se quemaba y me dijo que yo viniera y que lo sacara de Israel. Oye, como que no están bien los patitos en fila, ¿verdad? Como que no está bien en su cabeza. Es imposible. Tú dices: bueno, yo necesito que mi compadre me preste dinero. Yo lo que necesito es que alguien me resuelva mis deudas en este momento. Necesito que alguien me ayude, pero no que una salvación venga del cielo. Esto es imposible. Dios es soberano y su salvación es por gracia.
Imagínate por un momento que tú eres Moisés y llegas a los israelitas que están todos cansados haciendo tabique, haciendo ladrillo, haciendo adobes, y les dices: oigan, israelitas, Dios me ha dado 10 mandamientos. Yo ya me subí al monte Sinaí y bajó Dios y escribió estos 10 mandamientos. Y me dijo Dios que cuando ustedes los cumplan, los 10, Él los va a salvar. O sea, ¿alguna vez ha pensado en eso? Cuando tú te portes bien, entonces Dios te va a salvar. Dios va a venir y te va a sacar de Egipto, de esta esclavitud. Pero primero tienes que demostrarle a Él que tú te portaste bien. En primer lugar, estarían tan cansados de una jornada tan extenuante que no escucharían a Moisés. Y en segundo lugar, su corazón tan pervertido no tendrá capacidad para poder salvarse a sí mismo. No se pueden salvar. A lo que voy es esto: no te puedes salvar por tus propios recursos. Como los israelitas no podían salvarse, necesitaban que viniera un ejército más grande que el de los egipcios, con una tecnología más grande que Egipto, con una estrategia militar más fuerte, invadiera Egipto, quitara a Faraón del trono y entonces sacara a los israelitas. Estamos hablando de unas fuerzas especiales, un equipo de antisecuestros. ¿Han visto las películas de antisecuestros? ¿Cómo llegan los policías, verdad? Apertrechados, llegan con sus chalecos antibalas, escudos de protección, llegan con arietes para romper puertas y traen el mejor armamento y rodean la casa, y entonces sacan a aquella persona que estaba adentro. Y si los malos tenían armas, estos de aquí afuera son más malos y tienen más armas. Entonces tiene que ser un ejército más poderoso para poder librarlos. Israel está esclavizado, está secuestrado bajo el poder de Egipto, y tiene que ser un ejército más poderoso. Y entonces los israelitas tienen que contratar ese ejército, ¿no? Tienen que decir: oigan, pues vamos a cooperarnos, ¿no? Mi reloj, mi alhaja, mi cartera, mi tarjeta, vamos a pagarle a otro más malo que venga y nos salve de esto. Pero los israelitas no pueden, es imposible. La salvación es del Señor. La salvación es de Él. A Él le pertenece. Porque si en un momento dado tú podrías decir: ¿sabes qué? Yo pagué el precio, yo me porté bien, yo me gané el derecho de que Dios me escuchara, porque yo soy bueno. Y lo que nos está diciendo Dios en este momento es que no hay nada bueno de nuestra cabeza, de nuestra coronilla hasta la planta del pie, que Él vea en nosotros para rescatarnos. No hay un punto de bondad. La imagen de Dios se ha distorsionado totalmente en nuestra vida, se ha corrompido en nuestro corazón, que necesitamos a alguien fuera de nosotros que nos salve. Hay una frase, siguiente diapositiva, que se estará repitiendo en la Biblia: el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. 180 veces, siguiente punto, 180 veces aparece esta frase: el Señor que te sacó de la tierra de Egipto. No dice: tú por tu propio esfuerzo saliste de la tierra de Egipto, tú porque eras muy guapo, porque te veías muy bien, muy carita, y Dios te sacó de Egipto. No, fue Él que te sacó sin ver nada bueno en ti. Éxodo capítulo 6 versículo 7 dice: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Fíjese, este nombre, yo soy, se va a repetir en el Nuevo Testamento
en la persona de Jesús. Y ahorita les voy a mostrar cómo se repite ahí. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, para que la gloria sea totalmente para Él. El libro de Éxodo describe la redención del pueblo de Israel y por ende se aplica a nuestra redención el día de hoy. Israel en el Antiguo Testamento, diría Juan Calvino, en un libro que se llama La institución de la religión cristiana, un libro de ese tamaño que recomiendo que lo lean después de la Biblia, dice que es un microcosmos. Un microcosmos quiere decir que el trato de Dios como un pequeño mundo en Israel, sobre Israel, se refleja al trato de Dios con nosotros, su iglesia, a través de los siglos, desde el siglo I hasta hoy, siglo XXI. Siguiente diapositiva. Judas capítulo 5, versículo 7. Judas capítulo 1, versículo 5, dice así. Esto lo tiene un capítulo el libro de Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús, fíjese cómo dice Jesucristo, primero rescató de Egipto a la nación de Israel. Primero, porque segundo, nos rescató a nosotros de la esclavitud del pecado. Estamos viendo el microcosmos, ¿no?, de Israel como microcosmos en el Antiguo Testamento, y nosotros como el trato que Dios tiene para nosotros. ¿Quién fue? Como lo diría el rey David, siguiente diapositiva, Jesús mismo nos redime de una muerte segura, y es en el despliegue de su gran fuerza que nos rescata del abismo de la muerte, del infierno, hermanos, de un lago que arde con fuego y azufre. No sé si es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana o si es la primera vez que te conectas, pero cualquier persona que no tiene a Cristo en su vida, lo que le espera es un lago que arde con fuego y azufre. Por eso podemos alinearnos con el rey David cuando dice en el Salmo 18:16, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Israel no podía salvarse de Egipto, es Dios extendiendo su mano y sacándolo de esa esclavitud. Tú no puedes salvarte, es Dios extendiendo su mano a través de Jesucristo, que te toma y te saca del lodo donde te encuentras, del pozo donde estás oprimido. Punto número 3. Dios envía a sus mensajeros que anuncian salvación. Moisés y Aarón, acabamos de leer capítulo 7. Moisés y Aarón llegan como los voceros de Dios. Dios les encomienda esto en el monte Sinaí. Les dice, vayan a Egipto y díganle a mi pueblo, vayan a Egipto y díganle a Faraón. El día de hoy Dios usa sus mensajeros como la iglesia Península Viva para proclamar día tras día que hay un Dios vivo. ¿Cuál es la misión de estos mensajeros? Siguiente diapositiva. La misión de estos mensajeros es que el mundo sepa que hay un Dios vivo. Capítulo 7, versículo 5. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así se repite 7 veces. Éxodo 8:10 se vuelve a repetir. Dice, mañana mismo, contestó el faraón, así será, respondió Moisés, y sabrás que no hay Dios como el Señor nuestro Dios. Y así sucesivamente se va a ir repitiendo. Punto número 4. Por medio de las plagas, Dios ejecuta sus juicios sobre Egipto y sobre sus dioses. ¿Sabes cuál es el problema más grande de Egipto? Que Egipto dejó de reconocer a Dios, al Creador,
y adoró a las criaturas, a la creación. Se llama idolatría. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Miren, en Egipto los dioses tienen forma de animales. Hay un dios que tiene una cara de rana, ¿no? Si ustedes lo pueden ver. La número 3 es la diosa Eket, la diosa del río Nilo. Las ranas, porque son muy prolíficas, porque son anfibios, viven en el agua y viven en la tierra. Entonces los egipcios dejaron de adorar a Dios y adoraban a la creación. Se convirtieron en idólatras. El día de hoy vivimos también una idolatría como la de Egipto y adoramos, decía una persona, yo por mis zapatos como, ¿sí? Yo por mi dinero como. Y tienen como Dios al trabajo, al dinero, a los hijos. Tienen como Dios a ellos mismos que se miran cada mañana en el espejo y se idolatran a ellos mismos porque el centro de sus vidas son ellos mismos. ¿Qué hace Dios con sus plagas? Escuche bien, sus plagas. El coronavirus es de Dios, es su plaga. No la inventaron los chinos en Wuhan, no la inventó Donald Trump. No son las teorías de la conspiración que estás viendo en Facebook y en las redes sociales. Dios inventó el coronavirus, porque son sus plagas azotando la tierra para que nos arrepintamos. Le pertenece a Él. Dios golpea a Faraón, a Egipto, con sus plagas para que deje ir a su pueblo. Las plagas son golpes, azotes de Dios, son un llamado al arrepentimiento y van subiendo de intensidad. La sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas que invaden, las tinieblas. Hermanos, les había hablado de un ejército, ¿verdad? Para liberar a unos cautivos tiene que venir un ejército más poderoso. Y lo que hace Dios es desplegar a su ejército. Y le dice a las moscas, moscas vengan, invadan Egipto. Langostas vengan, invadan Egipto. Sangre, reprodúcete entre los ríos y manantiales. Ranas, vengan, invádanlos. Está Dios burlándose de los dioses de Egipto, de la idolatría de Egipto. Y les está diciendo con toda su tecnología, con todos sus conocimientos universitarios que ustedes tienen, con todo su poder y toda su arquitectura, no pueden contra mí. Y Dios envía sus plagas y van subiendo de intensidad una y otra. ¿Qué ocurre con Faraón después de cada una de las plagas? Siente pesar en su corazón, ¿verdad? Pero no se arrepiente. O sea, siente el peso. Hay personas que les ha dado coronavirus, les termina el coronavirus y vuelven a ser adúlteros, vuelven a ser borrachos, vuelven a ser maledicientes, y el coronavirus no les hizo efecto. No entró ni el barniz de sus vidas, no fue profundo la transformación, porque les faltó Jesucristo. La última plaga, la última de la muerte de los primogénitos, va a ir directamente al faraón, y el faraón no se va a arrepentir. Hay una faceta del carácter de Dios que no nos gusta a nosotros, y es la ira de Dios. A veces pensamos en Dios en un arrebato de ira. Tenemos arrebatos de ira. Cuando alguien te hace algo, te paras, te enojas, gritas, te dejas de hablar en la mesa, no comes. ¿Les ha pasado algún arrebato de ira? Sí. Muchos arrebatos de ira. Y decimos palabrotas, ¿verdad? Pero Dios no es así. La ira de Dios es una constante en su carácter. Ahora, ¿cuál es tu posición frente a Dios? Dios está airado con el pecador. Es como el sol.
El sol son cientos de miles de grados centígrados, pero te proteges del sol, ¿verdad? El sol no puede dejar de ser sol porque está dando su calor continuamente. ¿Y cuál es tu postura frente a la ira de Dios? Y frente a la ira de Dios es un paso nada más. Preste atención a esto. Ya estoy terminando. Los egipcios están bajo la ira de Dios. Un paso los divide. Los israelitas están bajo el amor de Dios. La dureza de sus corazones no les permite arrepentirse a Faraón, a sus magos y funcionarios. Siguen en su idolatría. Están azotados, su país está arruinado, sus cosechas están arruinadas, sus hijos están muertos, pero aún así se endurecen contra Dios. Y por otro lado, los israelitas son objeto del amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Todas las plagas de Dios y enfermedades cayeron sobre Jesús. Su ira se desbordó sobre él por amor a ti. Simplemente es un paso de un corazón rebelde, objeto de la ira de Dios, destinado al infierno y a un lago que arde con fuego y azufre, o un paso donde te acoges a la cruz de Cristo y te rindes a lo que Él ha hecho por ti. Porque la ira de Dios cayó sobre Jesús por amor a ti. Por eso el amor de Dios no es incondicional, es condicional. ¿Y cuál es la condición? La ira de Dios cayendo sobre Jesucristo. Y vienes y te cobijas bajo su gracia. La salvación pertenece a Dios, porque Jesús significa Él salvará a su pueblo. Él es el Salvador. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento y le digas al Señor: quiero estar en la posición correcta en tu presencia. He caminado muchos años lejos de ti. De hecho, soy objeto de tu ira. Merezco que toda tu ira caiga sobre mí, todas tus plagas como cayeron sobre Egipto. Pero el día de hoy aprendí en tu palabra que esa ira, esas plagas cayeron sobre Jesucristo. Y es por el amor que Jesucristo derrama que puedo yo conocerlo. Si alguna vez te han hablado de este amor y tú no has tomado una decisión, yo te invito, te empujo, no tardes más. Ríndete al Señor, a su amor. Este es el momento, porque no quiero que pueda ser tarde mañana y no tengas oportunidad de arrepentimiento. Lo que ocurrió con el corazón de Faraón fue esto, amigos. El corazón de Faraón se fue alejando de Dios, y entre más lejos de Dios estaba, más duro se hacía. El corazón de los israelitas se acercaba más a Dios, más sensible, más suave se hacía. Entre más cerca más te acercas a Dios, tu corazón se sensibiliza, se enternece. Pero entre más te alejas,
de Dios, de su palabra, tu corazón se convierte duro como una piedra. Y es ese corazón duro que es objeto de la ira de Dios. Y es este corazón que ha sido sensibilizado por el Espíritu Santo, que es atraído a Jesús, que puede sentir, experimentar la libertad que solo Jesucristo puede dar. Ríndete a Él. Cierra tus ojos y ríndete a Él. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Dios. Padre celestial, toma mi corazón, toma mi vida, te pertenece. Reconozco el día de hoy que soy objeto de tu ira, pero es a través de Jesucristo, quien llevó en su cuerpo todas mis enfermedades, todas mis plagas. Es a través de Jesucristo que yo puedo estar de pie delante de ti y pedirte una oportunidad más. Pedirte que tengas misericordia de mí. Pedirte que me transformes para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.